Esto ocurrió a principios de mis veintes. Vivía en una casita pequeña con otros 3 chicos. Realmente ninguno se conocía mucho antes de mudarnos juntos, pero habíamos ido a la misma universidad y nos graduamos al mismo tiempo. Todos necesitábamos un lugar donde vivir después, así que todo se acomodó solo. Encontramos una casa modesta en las afueras rurales de la ciudad y al dividir la renta entre 4, podíamos permitirnos vivir ahí. Todo lo que estaba más cerca del centro era demasiado caro. Los primeros 9 meses, más o menos, fueron bastante tranquilos, pero de repente, 2 de los chicos decidieron mudarse, dejando la casa solo para mí y para KJ, al que empezaré a llamar Diego. Desafortunadamente, Diego era el único de los 3 con el que casi no hablaba. Siempre estaba trabajando, llegaba tarde o simplemente no quería convivir con nosotros, así que me molestó que fueran los otros 2 los que se fueran. Eso también significaba que de un día para otro la renta se nos duplicó a cada uno. Era imposible sostenerla por mucho tiempo, así que acordamos que cuando terminara el contrato en 3 meses, cada quien se iría por su lado y dejaríamos la casa. En el primer mes después de que los otros 2 se marcharan, se hizo muy evidente lo ausente que estaba Diego. En mis días libres solía estar en casa todo el día y toda la noche, prácticamente solo, algo muy distinto a cuando los 4 vivíamos ahí. No me importaba demasiado. En realidad se sentía bien tener la casa para mí, pero sí me parecía raro que él estuviera tanto tiempo fuera. Solo trabajaba medio tiempo en las mañanas, así que asumí que por las noches debía estar con amigos todos los días. Una noche, sin embargo, me quedé despierto un poco más tarde de lo habitual. Estaba en mi cuarto y serían como la 1 de la mañana cuando vi por la ventana las luces de un coche que entraban por el camino de grava del driveway. Unos segundos después, escuché la puerta principal abrirse. Me levanté y por alguna razón sentí ganas de saludarlo como para evitar que la convivencia se volviera demasiado distante y rara entre nosotros. Abrí la puerta de mi habitación, pero me sobresaltó escuchar sus pasos apresurados por el pasillo. Asomé la cabeza y él pegó un salto, como si lo hubiera descubierto haciendo algo que no debía. Las luces del pasillo estaban apagadas, así que no lo veía bien, pero sí podía notar sus ojos bien abiertos y su cuerpo completamente inmóvil, justo frente a la puerta de su cuarto. «¿Qué onda, Diego? Solo venía a ver cómo andas», dije para romper el silencio. La forma en que se quedó ahí parado, rígido, con los ojos desorbitados en medio del pasillo oscuro, me puso la piel de gallina. «Estoy bien», respondió, apenas con la voz baja. Hubo unos segundos más de silencio incómodo antes de que yo simplemente asintiera y retrocediera a mi habitación. Aquello definitivamente no ayudó a que las cosas fueran menos raras entre nosotros. ¿Por qué actuaba tan extraño, apresurándose a su cuarto así? No quería meterme en su vida, pero algo me dejó preocupado. Después de un par de minutos, abrí mi puerta con cuidado y caminé en silencio por el pasillo. Solo quería escuchar un segundo al pasar frente a su habitación, nada más. Pero cuando lo hice, oí cómo se movía frenéticamente, abriendo y cerrando cajones de manera caótica. Era tan raro que me detuve y me incliné un poco hacia la puerta. El ruido desordenado seguía, revolviendo cosas, golpeando madera, hasta que de repente se hizo un silencio absoluto. Todo se detuvo, como si se hubiera quedado congelado. A medida que pasaban los segundos, la incomodidad se transformó en una sensación pesada, como si el aire en el pasillo se espesara. Solo quería salir de ahí, pero antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió de golpe. Diego se quedó en el marco, con los mismos ojos demasiado abiertos de antes, mirándome fijo en la penumbra. Tratando de disimular que estaba escuchando, dije que iba a la cocina y le pregunté si quería algo. Diego murmuró un «no», casi inaudible, y cerró la puerta en mi cara. Fue sinceramente inquietante y solo reforzó la sensación de que algo estaba muy mal con él. Fui a la cocina para cumplir con lo que había dicho, me serví algo y regresé a mi cuarto. El resto de la noche no volvió a hacer ruido. Durante los siguientes 5 o 6 días empecé a estar mucho más atento a lo que Diego hacía.
Me quedaba despierto hasta que llegaba a casa, demasiado incómodo como para dormir hasta estar seguro de que él estaba encerrado en su cuarto y, al menos en apariencia, sin hacer nada extraño. En esos días, siguió en ese estado perturbador, casi como un zombi, en el que lo había visto aquella noche. Sus ojos se veían cada día más hundidos y desvelados, y apenas decía un par de palabras antes de apresurarse a su habitación y encerrarse. Hasta que una noche, poco después de que llegara, mientras yo estaba acostado intentando dormir, escuché unos golpecitos en la puerta de mi cuarto. Me asusté. Nunca había escuchado sus pasos acercándose. El sonido apareció de la nada, justo al otro lado de la madera. Me levanté y abrí. Tenía la misma mirada inquieta, los ojos enrojecidos por el insomnio, pero esta vez había una especie de sonrisa parcial en su boca, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me dijo que acababa de llegar y que creía haber dejado caer su cartera en el driveway, caminando desde el coche hacia la puerta. Me preguntó si tenía una linterna y si podía ayudarle a buscarla rápido. Me pareció raro. Jamás nos había pedido ayuda para nada, ni había mostrado interés en hacer algo juntos. Aunque lo encontré extraño y estaba cansado, pensé que quizá era una oportunidad para mejorar un poco la relación, así que agarré una linterna y lo seguí hacia la entrada de grava. Empezó a hacer conversación ligera, preguntando por el trabajo y cosas sin importancia. Pero casi de inmediato noté algo que no tenía sentido. Su coche estaba estacionado muy lejos, casi al final del camino, cuando normalmente lo dejábamos mucho más cerca de la casa. Si había caminado todo ese tramo, tendríamos que recorrerlo de nuevo buscando la cartera. Fuimos avanzando hasta su coche, iluminando el suelo con la linterna, pero no vi nada tirado. Entonces él empezó a alejarse del coche y a guiarme todavía más lejos. Yo seguía moviendo el haz de luz a nuestro alrededor, pero me di cuenta de que ya no tenía sentido que su cartera estuviera ahí, tan lejos del camino principal. Le pregunté qué estábamos haciendo. Diego tardó unos segundos en responder, como si estuviera inventando la explicación sobre la marcha, y dijo que antes había salido a dar una vuelta por ahí y que quizá la había perdido entonces. No le creí. Aún así, siguió intentando llevarme cada vez más lejos del driveway, hacia el interior del bosque oscuro que rodeaba la propiedad. Cada vez que sugería volver a la casa, insistía una y otra vez en que siguiéramos buscando. La insistencia empezó a volverse casi desesperada. La sospecha escaló muy rápido. Sentí como los nervios se me acumulaban en el estómago. «Mira, quédate con la linterna. Yo me voy regresando a la casa. Tengo que madrugar mañana para trabajar», dije, extendiéndole la linterna para poder irme. No la tomó. Su sonrisa claramente falsa se desvaneció y sus ojos inquietos pasaron de la decepción a algo más oscuro, más cercano al enojo. No dijo nada, pero la tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Después de unos segundos en silencio, me di la vuelta y empecé a caminar rápido, alejándome del bosque y regresando al camino de grava. Miré atrás un par de veces. Diego seguía allí, de pie, inmóvil, observándome desde la oscuridad entre los árboles. En cuanto llegué a la casa, empecé a empacar. No sabía exactamente qué había sido todo eso, pero tenía claro que no me sentía seguro a su lado. No dormí en toda la noche. Me quedé despierto escuchando cada mínimo ruido, esperando cualquier señal de que Diego hubiera vuelto, pero no regresó a la casa en toda la madrugada. Al amanecer, metí todas mis cosas importantes en el coche y me fui. Años después, jamás supe nada más de él ni logré entender qué estaba pasando realmente. Su comportamiento no era normal y sinceramente creo que aquella noche planeaba hacer algo horrible conmigo en el bosque. A veces una historia termina, pero la inquietud se queda contigo. Y justo cuando crees que puedes respirar tranquilo, aparece otro relato. Uno que tal vez te haga mirar de reojo cada rincón de tu propia casa mientras cae la noche. Durante 2 años viví con mi compañero de universidad, al que llamaremos Andrés, en una casa pequeña cerca del campus al que habíamos ido.
A pesar de haber sido roomies durante un año en la universidad antes de eso, no es que fuéramos los mejores amigos del mundo ni nada, simplemente teníamos planes similares después de graduarnos, así que mudarnos juntos tenía sentido por el momento. El primer año fue bastante bueno. Nos hicimos más cercanos y disfrutábamos vivir juntos lo suficiente como para renovar el contrato un año más. Esto que voy a contar ocurrió en junio, 2 meses después de renovar. Después de una noche normal de trabajo, llegué tarde a la casa. Platiqué un rato con Andrés en la sala y luego los dos nos fuimos a dormir. Sin embargo, a mitad de la noche me despertó el crujido de las tablas del piso en el pasillo. Sonaban como pasos lentos, avanzando hacia la zona principal de la casa. Me volteé y miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Supuse que Andrés solo estaba yendo por un vaso de agua o al baño. Nada de qué preocuparse. En ese momento no me importó mucho y me volví a dormir. A la mañana siguiente tenía que irme temprano al trabajo, así que estaba apurado recogiendo mis cosas cuando Andrés salió de su cuarto con cara de no haber dormido bien y me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó qué estaba haciendo yo caminando por la casa a mitad de la noche. Me quedé helado. Le dije que no había sido yo, que de hecho había pensado que era él quien andaba dando vueltas. La conversación terminó ahí, con ambos confundidos por lo que habíamos oído, porque yo ya tenía que salir volando al trabajo. Honestamente, asumí que serían solo las paredes viejas, o el piso crujiendo por el viento, o algo así, si realmente no había sido él. Cuando volví esa noche, Andrés estaba trabajando. Me quedé casi todo el tiempo en mi habitación, viendo cosas en la computadora hasta que, más o menos a la misma hora que la noche anterior, me fui a la cama. Y otra vez pasó lo mismo. Me desperté cerca de las 3 por el crujido de las tablas del pasillo. Esta vez, en lugar de volverme a dormir, me quedé escuchando con atención. Sonaba exactamente como pasos. Alguien avanzaba lentamente por el pasillo, cruzaba frente a mi puerta y se dirigía hacia la sala. Cuando pareció llegar al otro lado de la casa, el sonido se detuvo. Esperé unos 30 segundos, tal vez un poco más, y al no escuchar nada más, me levanté para revisar. Abrí la puerta y caminé hasta la sala. No había nadie. Andrés no estaba ahí, ni en la cocina, ni en el pasillo. No vi nada que explicara lo que había escuchado. Regresé a mi cuarto y me obligué a dormir. Lo que me inquietaba no era solo el ruido, sino la forma en que se movía. Si hubiera sido únicamente la casa crujiendo, ¿por qué sonaba como un caminar lento que cruzaba de un extremo a otro? Se lo comenté a Andrés en la mañana, y ninguno de los dos pudo encontrar una explicación razonable. Él tenía el día libre, pero yo entraba a trabajar a las 2 de la tarde, así que tuve que dejarlo ahí. No regresé a la casa hasta casi las 11 de la noche. Cuando entré y caminé por el pasillo hacia mi habitación, me sorprendió ver a Andrés todavía despierto. Lo vi de reojo, sentado en la esquina de su cama, en su cuarto, con la luz encendida. Al pasar por la puerta le dije, «¿Qué onda?», mientras seguía hacia mi cuarto. No respondió. Me pareció un poco raro, pero quizás no me había oído bien, así que simplemente seguí. Me quité el uniforme de trabajo, me puse ropa cómoda y volví a salir rumbo a la cocina a buscar algo de comer. Ahora la luz de su cuarto estaba apagada. Al pasar, miré hacia adentro, solo para asegurarme de que estuviera bien. Seguía sentado en la cama, en la misma esquina, pero ahora en completa oscuridad. Apenas podía distinguir su silueta. «Oye, Andrés, ¿todo bien?», pregunté desde la puerta. Pasaron unos segundos sin que respondiera nada. La escena me resultó tan extraña como incómoda, pero no iba a entrar a su cuarto a la fuerza solo para obligarlo a hablarme. Me aparté del marco y fui a la cocina. Era definitivamente raro, pero ¿qué más podía hacer? Estuve en la cocina unos 15 minutos y luego regresé a mi habitación. Esta vez la puerta de Andrés estaba cerrada. Pasó una hora en la que me quedé en mi cuarto hasta que escuché ese sonido de nuevo, el crujido de las tablas del pasillo justo frente a mi puerta. Vi de reojo cómo algo se movía por debajo, una sombra
que se desplazaba al ritmo de los pasos. Seguí escuchando el crujido mientras se alejaba un poco y, teniendo en cuenta lo raros que habían sido mis últimos encuentros con Andrés, preferí no abrir la puerta. En vez de eso, le mandé un mensaje preguntándole si era él quien estaba caminando por la casa. Esperé un par de minutos. Finalmente me respondió con un simple signo de interrogación y luego: ¿De qué hablas? No estoy en la casa ahora. Sentí cómo se me helaba la cara y mis ojos se clavaron en la puerta. Me levanté de golpe y salí al pasillo. No había nadie. La puerta de la habitación de Andrés, sin embargo, estaba ahora abierta de par en par. Me quedé quieto, escuchando. No se oía nada. Di unos pasos y me asomé por el marco. En medio de la habitación, completamente a oscuras de pie, había un hombre desconocido. Aunque la luz era casi inexistente, ahora que estaba más cerca, de pie y de frente a mí, pude notar que era más alto que Andrés y llevaba una barba espesa. Dos rasgos muy claros que no coincidían en nada con mi compañero, detalles que antes, cuando lo vi sentado en la penumbra, no había podido distinguir. No esperé un segundo más. Salí corriendo de la casa, crucé la calle y desde ahí llamé a la policía. Cuando llegaron y revisaron, aquel hombre ya no estaba. Lo más inquietante es que tampoco encontraron señales claras de por dónde había entrado o salido, salvo una ventana con el seguro a medio cerrar, pero que no parecía haberse abierto recientemente. Lo que de verdad me perturba hasta hoy es saber que, casi con total certeza, él fue la causa de los crujidos del piso durante varias noches. Estuvo caminando tranquilamente por la casa mientras nosotros dormíamos. Y resulta aún más escalofriante pensar en por qué estaba sentado en la cama de Andrés, en la oscuridad, como si estuviera esperando algo. Justamente ese día, de los últimos, era el único en que Andrés tenía la tarde libre y yo trabajaba, lo que significaba que él estaría solo en casa gran parte de la noche. Me hace pensar que ese hombre sabía de alguna forma nuestros horarios y esperaba sorprender a Andrés cuando estuviera completamente solo. Eso explicaría por qué estaba en su cuarto esperándolo y por qué no hizo nada contra mí. Pero por suerte, esa noche Andrés decidió salir con un amigo y no volvió hasta tarde. Cualquiera que haya sido la intención de ese desconocido, probablemente nunca la sabremos. Al menos no hasta que sea demasiado tarde para alguien más. Si creías que ya habías escuchado suficiente, es porque aún no conoces a todas las personas con las que podrías llegar a compartir techo. La siguiente historia puede hacerte dudar de cualquiera que toque a tu puerta buscando un cuarto disponible. En 2015, cuando tenía 23 años, utilicé Craigslist para buscar una persona con quien compartir mi departamento. En ese entonces era bastante normal usar Craigslist para encontrar roomies y cosas por el estilo. Casi no había otras páginas para hacerlo y todavía no estaba tan explotado ni lleno de historias de terror como ahora. Publiqué un anuncio con algunas fotos del lugar y dejé claro que buscaba a alguien de una edad parecida a la mía. A los pocos días recibí un mensaje de una mujer que se hacía llamar Camila. Decía que también tenía 23 años y que aún estaba en la universidad. Por todo lo que hablamos por teléfono, parecía bastante parecida a mí y pensé que podríamos llevarnos bien. Quedamos en que pasaría a ver el departamento. Cuando vino, todo pareció ir perfecto. Le gustó el lugar, acordamos el precio y en menos de una semana ya se había mudado conmigo. Debo admitir que desde el principio noté algo raro en su apariencia. No parecía tener 23. Era un poco más alta que yo y tenía un aspecto más maduro, como si fuera mayor de lo que decía. Supuse que simplemente era de esas personas que lucen más adultas desde jóvenes y no le di más vueltas. Los primeros días pasaron sin que realmente tuviéramos tiempo de conocernos. Yo trabajaba, ella tenía clases y además otro trabajo, así que nos cruzábamos poco. Al quinto día de que se mudó, llegué al departamento alrededor de las 10 de la noche. Apenas abrí la puerta, escuché pasos apresurados en el pasillo y luego una puerta que se cerró de golpe. Confundida, dejé mi bolsa en la entrada y caminé hacia el pasillo que llevaba a nuestras habitaciones. La puerta de Camila estaba cerrada y se veía luz encendida por debajo,
pero la mía estaba abierta. Yo estaba segura de haberla dejado cerrada antes de irme, así que me pareció muy extraño. No me hacía ninguna gracia la idea de que hubiera estado curioseando entre mis cosas. Entré a mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Revisé con detenimiento. Nada parecía fuera de lugar, ni cajones abiertos ni cosas movidas. Terminé convenciéndome de que quizá estaba exagerando y seguí con mi noche. Me acosté a ver televisión en mi habitación. No escuché a Camila ni un solo ruido durante más de una hora, así que asumí que estaría dormida. Ya me había comentado que le gustaba acostarse temprano. Sin embargo, mientras veía la pantalla, por pura costumbre eché una mirada hacia la puerta y vi algo que me heló la sangre. Había una sombra en la rendija inferior, justo bajo la puerta, como cuando alguien está parado muy cerca, en el pasillo. Alguien estaba ahí, quieto, sin hacer un solo sonido. Supe de inmediato que era ella. No había nadie más en el departamento. No se movía, no hablaba. Solo estaba de pie, del otro lado. «Camila», llamé con la voz insegura. La sombra no se movió. «Camila, ¿eres tú?», insistí. Pasaron varios segundos de un silencio casi opresivo, hasta que la sombra empezó a desplazarse lentamente. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y luego la puerta de su habitación golpeó con fuerza. Mi corazón se aceleró de golpe. ¿Qué estaba haciendo parada afuera de mi cuarto en la oscuridad, sin decir nada? Esa noche aseguré el seguro de la puerta antes de dormir y me quedé un poco más despierta de lo normal, pero eventualmente el cansancio ganó. A la mañana siguiente coincidimos en la cocina. Con la mejor actitud posible le mencioné lo de la noche anterior, preguntándole si necesitaba algo o si quería hablar conmigo. Sonrió como si nada y dijo que todo estaba bien. El tema murió ahí. Era extraño, sí, pero no quería generar conflicto tan pronto, así que dejé pasar el asunto. Camila salió poco después y, unas horas más tarde, yo también me fui a trabajar. Volví al departamento casi a la misma hora que el día anterior, cerca de las 10:30. El lugar estaba completamente oscuro y en silencio, incluso su habitación. Supuse que ya estaría dormida. Fui con cuidado hasta mi cuarto y cerré la puerta tratando de no hacer ruido. Después de una breve videollamada con una amiga para desahogarme del día, decidí darme una ducha antes de dormir. Mientras estaba en el baño, con el agua corriendo, me pareció escuchar algo afuera, un ruido apagado y distante. Bajé un poco la presión del agua para escuchar mejor, pero al no oír nada más, continué con lo mío. Cuando terminé y salí, secándome con la toalla, vi que la puerta que daba al pasillo estaba abierta. Me vestí rápidamente y miré hacia el pasillo desde el marco. Todo seguía completamente oscuro. No se escuchaba nada en la habitación de Camila, ni una pisada, ni un susurro, nada que indicara que estuviera despierta. La sensación de que algo estaba fuera de lugar se hizo muy fuerte. Cerré la puerta y esta vez la aseguré con el seguro, prestando atención al clic metálico. Lo más extraño era que tenía casi la certeza de haberla cerrado con llave sin pensarlo en cuanto llegué a casa. Traté de convencerme de que solo lo había imaginado. Aún así, ¿por qué había abierto la puerta? ¿Por qué entrar a mi cuarto cuando yo estaba en la ducha? Me quedé viendo televisión durante casi una hora, intentando calmarme, pero cada pequeña vibración del edificio me ponía nerviosa. Apenas conocía a Camila y no tenía forma de saber si todo eso tenía una explicación inocente o si había algo más perturbador detrás. Me repetí que quizás solo quería preguntar algo y se marchó al escuchar el agua de la ducha, pero eso no explicaba lo de la puerta ni lo de la noche anterior. Al final, sabía que tenía que dormir. Apagué todo, me metí a la cama y cerré los ojos. Sentí que, en cuanto los cerré, volví a abrirlos. Había dormido, pero muy poco. No sabía por qué me había despertado. No había oído ningún ruido concreto. Me volteé y miré alrededor. La habitación estaba completamente a oscuras, el departamento sumido en un silencio pesado, solo interrumpido por algún crujido lejano del edificio viejo.
Entonces me di cuenta de que la puerta de mi cuarto estaba entreabierta, solo unos centímetros, suficiente para mostrar una línea de oscuridad más profunda que el resto del cuarto, y yo sabía, sin ninguna duda, que la había dejado cerrada con seguro. Tan segura estaba que busqué en mi memoria el sonido exacto del cerrojo deslizándose. Más escalofriante aún fue darme cuenta de que no había escuchado la puerta abrirse en ningún momento. «Camila», susurré, casi sin voz. El silencio del departamento, lejos de tranquilizarme, parecía volverse más intenso, como si me presionara los oídos. Me incorporé en la cama, sin dejar de mirar la rendija de la puerta, convencida de que alguien estaba al otro lado, quieto, observándome a través de ese hueco estrecho. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, miré alrededor de nuevo. Y entonces la vi. En la esquina del cuarto, junto al armario, se distinguía una figura inmóvil. Era ella, de pie en la penumbra, con el rostro orientado hacia mí. No hablaba. No respiraba fuerte. No hacía el más mínimo gesto. Solo estaba allí, esperándome a que la viera. Cada segundo que pasaba sentía mi corazón golpeando con más fuerza en el pecho, hasta que dio un paso hacia adelante. No podía distinguir bien sus facciones, pero vi el contorno de su rostro y aquella mirada vacía, muerta, como si ni siquiera me estuviera viendo a mí, sino algo detrás o a través de mí. Dio otro paso, y de pronto salió corriendo, cruzó la habitación hacia la puerta y desapareció en el pasillo. Un segundo después la puerta de su cuarto se cerró con un portazo brutal. Me quedé paralizada unos instantes, con la mente en blanco, hasta que mis manos se movieron casi por instinto. Agarré mi celular, las llaves del coche y salí corriendo del departamento. No me quedé ni en el estacionamiento. Me subí al coche, conduje hasta un barrio cercano y me estacioné ahí, temblando, antes de llamar a la policía. No quería volver a entrar sola sin saber qué estaba pasando. Tardaron unos 15 minutos en llegar al departamento. Para entonces, Camila había desaparecido. No solo ella, casi todas sus cosas también se habían ido. Como si hubiera empaquetado a toda prisa lo más importante y se hubiera esfumado. En el intento de contactarla y averiguar quién era realmente, descubrimos que toda la información que me había dado era falsa. El nombre no coincidía con ninguna persona real, los datos personales no existían en ninguna base y el número de teléfono era de un móvil prepago, sin ningún tipo de registro vinculable. Como dije, esto fue en 2015. Ha pasado casi una década y jamás he vuelto a saber de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal. Eso me hace pensar que, probablemente, tenía intenciones mucho más oscuras de lo que quiero imaginar y que simplemente no tuvo tiempo de llevarlas a cabo. Hay demasiadas preguntas y prácticamente ninguna respuesta. Después de eso, me mudé de departamento, con el miedo constante de que, en algún momento, aquella mujer pudiera volver a aparecer sin avisar, como la primera vez, o peor, que ya hubiera estado observándome desde las sombras mucho antes de tocar a mi puerta. Si estas historias te dejaron con una sensación extraña al mirar la oscuridad de tu cuarto, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Y si alguna vez viviste algo parecido, o crees que sabrías qué hacer en el lugar de los protagonistas, cuéntalo en los comentarios, antes de que alguien más empiece a observarte en silencio desde el pasillo.